Buenos días, se acerca la temporada navideña y suele ser una época buena para los comerciantes. Sobre este tema vamos a conversar hoy con José Gregorio Rodríguez, presidente de Concecomercio, que es el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios. Bienvenido, es un placer tenerlo en estudio. Bueno, muchas gracias por el espacio también para el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Concecomercio, a la orden para que abordemos varios temas, pues que tengan a bien considerar. A mediados de año usted hacía una proyección, decía que en este 2025 las ventas del comercio se iban a incrementar aproximadamente 10%. A pesar de la situación macroeconómica, ¿se mantienen esas proyecciones? Sí, efectivamente. Recuerden que haciendo una breve historia de este año, comenzamos con un trimestre importante también de crecimiento. Hubo después una desaceleración de ese crecimiento, se comienza a retomar, vuelve a desacelerar y exactamente en este trimestre hemos visto unos signos de recuperación. Ahora, las proyecciones de diciembre, ¿por qué? Porque cíclicamente esa es la mejor fecha para la venta del comercio y los servicios. Quiero hacer énfasis en la palabra comercio y servicios, que es el sector que nosotros, por supuesto, porque muchos comerciantes podrán decir, bueno, pero ¿cómo este señor va a decir que vamos a vender un poquito más? Es que las proyecciones eran mayores, las proyecciones eran que ustedes pudieran vender 20, 25, 30% más, y eso la tuvimos que reconsiderar en función precisamente de esas variables macroeconómicas. Pero ahí no solamente están las bodegas, están los abastos, están los supermercados, están las ferreterías, ahí también hay sectores también que venden todo ese tipo de artículos destinados a la tecnología. Esos son aspectos importantes. Pero además de eso, también hay servicios que están agregados allí. Por ejemplo, los servicios que usted le hace al mantenimiento de sus aires acondicionados en sus viviendas, en sus oficinas, en la mecánica, los servicios de odontología, los servicios profesionales. Entonces es un concepto global que es importante que precisemos eso, porque siempre se circunscribe el área de comercio a la venta de una persona en un kiosco, una persona en un abasto, un supermercado. Y eso es un espectro mucho más amplio. Y en el caso de los servicios, ¿cuáles son los que mayormente han crecido o que han tenido un repunte este año? Bueno, indudablemente continúa en materia de servicios, específicamente tecnología y los servicios profesionales también, y los servicios técnicos. Un mecánico diésel, un mecánico automotriz o aeronáutico tiene unos ingresos importantes y esa actividad también se ha fomentado. Eso va asociado también al volumen e incremento de importaciones, de incorporaciones de automotrices en vehículos importados de distintas marcas y gamas también, en el área marítima, en el área aérea. Cuando tú aumentas las conexiones, necesitas y demandas mayor mano de obra también en cada una de esas áreas. Indudablemente esos son los servicios que han tenido mayor impacto. ¿Cuál es el balance del sector comercio? Porque vemos, digamos, algún crecimiento que por lo menos a simple vista se percibe como desigual. Hay unos centros comerciales que están a reventar y hay otros que parecen, digamos, una tierra desolada, donde no hay casi personas visitándolos. Sí, la primera precisión es que no todos los rubros del comercio crecen. Hay unos que decrecen, otros que se estancan también. Pero estos 4 rubros, por ejemplo, como alimentos, como artículos de aseo personal, como farmacéuticos y como tecnología, todos vinculados a ellos, empujan a los otros sectores. Entonces, cuando hacemos una ponderación sobre la media, es cuando podemos establecer ese crecimiento que tiene. Porque hoy en día el impacto del sector comercio y servicios sobre el Producto Interno Bruto, sobre el PIB, es superior al 15%. Y eso es histórico, porque antes era el 5, el 6% y era la industria el 12%. Entonces hay unas realidades distintas donde mucha gente se ha refugiado en el comercio y los servicios para buscar procurarse recursos que le permitan de alguna manera enfrentar pues las necesidades básicas diarias. Entonces, cuando tú tienes un presupuesto limitado, ¿a qué te dedicas? A lo elemental, a comprar tus alimentos, tus medicinas en ese caso, ¿verdad? Entonces es lo más importante. Y después, de manera coherente, porque estamos en un mundo de la tecnología, a mantenerte comunicado. La semana pasada se conoció un estudio de data análisis y señalaba el director de esa firma que el comercio, incluyendo los centros comerciales, pudiera generarle a la República, los ingresos al Estado, 10.000 millones de dólares. ¿Cómo ve usted esa cifra? Bueno, es que esas son cifras en las cuales mucha gente se sorprende, pero nosotros las vemos como muy aproximadas a esas realidades. Siguen siendo proyecciones porque no hemos cerrado el año, pero estamos muy cerca de cumplir esas metas. Pero allí hay que destacar algo. No es lo mismo que usted le ingrese 10.000 millones de dólares, que son en bolívares, ¿verdad?,
que puedes vender mayor cantidad en bolívares, pero las unidades son las mismas. Es decir, las personas antes compraban 3 harinas de maíz y ahora compran una, pero ese valor de una es el mismo. Asimismo el aceite, los productos básicos, en las tecnologías. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado también. Por eso le decimos al comercio de manera responsable que cuando usted haga un análisis de estructura de costo, nunca se le olvide que el 63-67% de la población, que son los que demandan la mayoría de los productos de forma masiva, tienen limitaciones del presupuesto. Entonces, cuando usted ajusta un precio, puede correr el riesgo de quedar fuera del mercado. Eso no significa que todos lo estén haciendo, pero entonces es un llamado de responsabilidad al comercio, porque es preferible vender más en volumen que vender menos volumen y adquirir más bolívares, que después tienes ese tema de la papa caliente en las manos, ¿no? A mediados de año, Consecomercio había señalado que la escasez de dólares estaba frenando un poco la actividad comercial. ¿Cómo está ese tema en este momento? ¿Cómo se están haciendo los pagos? Bueno, hoy en día más del 95% en los comercios y servicios de nuestro sector se reciben en moneda nacional, y eso por supuesto responde a una misma realidad. La salida pues de operadoras internacionales también en un momento determinado y su reinserción con un modelo de licencia distinto, ¿verdad?, para hacer entrega a la banca privada. Entonces hay una restricción importante. El Estado adopta también una política en las cuales es buscar también corregir un poco el tema de las importaciones, que en los cuales nosotros queremos acompañarlo, pero tiene que haber una racionalidad en ese sentido para que las importaciones respondan a aquellos productos en los cuales no tenga capacidad industrial en este momento el país, pero tú tienes que destinarle de una u otra manera un porcentaje importante de dólares a ese ecosistema, porque esa escasez de dólares también puede hacer una presión importante. Con un alto volumen de circulación de bolívares, te va a presionar el valor de una moneda distinta al bolívar. ¿Hay algún sector del comercio o de los servicios que esté recibiendo actualmente pagos en monedas estables, por lo menos USDT, por decir algo? Sí, ya hay varios comercios que comienzan a adaptarse, y nosotros vemos eso como positivo, porque son tendencias. No solamente, o sea, nosotros no somos una isla, estamos dentro de toda esa carpa económica y financiera del mundo. Ya hay ferreterías, ya hay establecimientos electrodomésticos, hay algunos supermercados también, hay algunos establecimientos dirigidos a otro tipo de comercios que están comenzando a recibir. Tal vez hoy en día el porcentaje, que no lo tenemos a la mano para hablar de una cifra, no sea significativo, estamos consultando con los agremiados, pero efectivamente quienes nos oyen y nos ven a través de estas cámaras de Venevisión, pues saben que efectivamente hay muchos comercios que ya tienen en sus establecimientos esa publicidad de aceptar ese tipo de pasarelas y plataformas de pago. Casi todas las empresas de investigación de mercado coinciden en que, digamos, las aplicaciones de pago a cuotas han incrementado el consumo y el ticket promedio en los establecimientos comerciales. Eso habla de una gran necesidad de crédito en Venezuela. ¿Cómo lo ve Consecomercio? ¿Hay acercamientos con el Estado venezolano, digamos, para que relaje un poco o flexibilice las condiciones que impiden el crédito de la banca? Indudablemente, cuando tú ves que existe una empresa determinada que te da el ofrecimiento del crédito, e incluso muchos comercios propiamente también pagan a cuotas, entonces eso es una respuesta a la ausencia de una unidades de crédito, una masa de crédito que requiere el comercio. No hay ninguna sociedad del mundo que haya podido desarrollarse con la inexistencia de un crédito. No es que no existe en Venezuela, el crédito hoy en día en Venezuela existe, pero es muy poco para la necesidad que tenemos y es costoso. Hoy en día tienes un encaje legal del 73% para la banca, pero efectivamente es un 50-52%, porque la banca prefiere que pagar la penalidad de esa diferencia entre 52 a 73, ¿verdad?, para hacer la intermediación, que es su finalidad, y tener algo de dinero para poderlo prestar también. Pero en el fondo, esa parte nosotros la vemos también, que hay que buscar mecanismos de esa cartera de crédito, irle incrementando para darle posibilidades. ¿Quiénes compran masivamente en nuestros comercios? Ese 67% de la población que hoy en día ve diezmada la posibilidad. O es que la gente no quiere comer mejor, no quiere que sus hijos vayan a mejores centros educativos, quiere pagar un seguro, quiere distraerse, ¿verdad? Eso es lógico, eso es natural. Ahora, ¿puede hoy en día hacer todo eso? De allí tú ves cómo eso se refleja
esa realidad también en que sean los sectores de alimentos, de farmacia, de cuidado personal y de tecnología los que empujen a los otros sectores en ese crecimiento. Doctor Rodríguez, ¿cómo evalúa Consecomercio los tributos y los impuestos? Me lo responde por favor al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte, quédese con Entrevista Venevisión, ya venimos. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Hoy estamos conversando con José Gregorio Rodríguez, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio. Antes de irnos a la pauta comercial, yo le preguntaba cómo observa el sector, el pago de tributos y de impuestos, porque hay sectores de la empresa privada que acusan presión fiscal. Bueno, efectivamente, uno de los reclamos institucionales que tiene Consecomercio también ante el Estado, porque hay que aclarar que no solamente son tributos nacionales, son 3 niveles, nacionales, estadales y municipales. En este momento, la mayor presión fiscal está a nivel de los municipios. Es donde hemos hecho un llamado también al Consejo Superior de Armonización Tributaria para que abordemos el tema y lo hablemos sin tabúes también. ¿Cuál es el planteamiento central de esto? O sea, nosotros lo que hemos dicho es si hay un 30, un 40% de negocios formales, de empresas que son las que contribuyen a sostener las cargas públicas, entonces hay que tomar varias decisiones. Uno, la reingeniería del sistema tributario. Aquel sistema tributario estaba diseñado para la percepción de recursos de un Estado rentista petrolero. Bueno, perfecto. Nosotros queremos dejar de ser un Estado rentista, pero también el enfoque y la arquitectura tiene que cambiar para que buscar un Estado productivo. Entonces, ¿por qué no premiar la generación de empleo, la generación de actividad económica también allí y no penalizar de manera generalizada? Eso es importante también. ¿Por qué ir a las alícuotas más altas y no ir a unas alícuotas que respondan a los principios constitucionales? Progresividad, capacidad, no confiscatoriedad, protección de la economía nacional y en esa misma línea buscar cómo ampliar la base de contribuyentes. Más contribuyentes con una alícuota mucho más simple, mucho más digerible financieramente, le va a dar más ingreso al Estado. Pero el Estado, por otro lado, tiene que también comenzar en ese mismo rediseño de la transformación económica a disminuir su tamaño. Pero para que esos empleos públicos no vayan a la calle, tienes que dejar que el sector privado crezca y los pueda absorber progresivamente. Entonces, los tributos se constituyen en una carga importante a la hora de tú diseñar, programar o planificar cualquier gestión o modelo de negocio. ¿Se puede poner, digamos, en perspectiva esa carga o dimensionarla? Evidentemente es algo que varía en función de los comercios y del tipo de servicio, pero ¿qué porcentaje de la utilidad puede pagar un comerciante en tributos? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la reingeniería, que es un tema muy importante para ir a esa respuesta, es que ¿por qué a nivel de los municipios tenemos que seguir pagando sobre ingresos brutos? Porque no debemos pagar sobre la rentabilidad de un negocio. Es decir, un negocio puede tener ingresos, pero no necesariamente obtuvo ganancias. Fíjense que en un balance de resultados usted puede ver una ganancia determinada, pero cuando usted le hace internamente, porque no te lo permite la legislación venezolana a los efectos fiscales, hacer el ajuste por inflación, pero tú haces ese cálculo de manera interna, tú ves que puedes tener por la depreciación cambiaria un diferencial importante también. Entonces esos son temas en los cuales nosotros tenemos que abordarlos sin tabúes, con respeto, pero con mucha firmeza también en coordinación con el Estado. Nosotros necesitamos y queremos trabajar junto al Estado en este sentido también, porque es nuestra responsabilidad. El Estado en planificación, en control de actividades y nosotros en el desempeño de políticas públicas que hayan sido previamente concertadas. Ya para finalizar, porque nos quedan escasos segundos para terminar la entrevista, esto que usted plantea aquí, ¿se ha planteado frente al Estado venezolano, frente al Ejecutivo Nacional? ¿Cuál ha sido la respuesta? Sí, se ha planteado y se vienen tomando medidas, se vienen corrigiendo. Lo único es el ritmo, que a veces nos desespera un poco, porque se tardan para tomar algunas decisiones que le hemos planteado como venezolanos, los que amamos a este país también. Y no quiero, por supuesto, dejar de pasar esta oportunidad para recordarles que el 27 de noviembre vamos a celebrar el Día Nacional del Comercio, para que a todos aquellos comercios también
también tenga una oportunidad de análisis y va a haber un documento central que vamos a presentar que aborda los aspectos tributarios, el tema de los servicios públicos, el tema de la ley orgánica del trabajo también, el tema del financiamiento bancario y cada uno de estos otros aspectos que usted hoy en día está padeciendo como comerciante, pero también comerciante, ayude a sus cámaras de comercio, afíliese a cada una de sus cámaras. Gracias por habernos acompañado, es un placer tenerlo en estudio. Muchas gracias. Conversamos con José Gregorio Rodríguez, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.